altura menor y el diámetro pues es más grande. A diferencia de las vías aéreas inferior, el diámetro es mucho más pequeño, la presión aumenta, pero sin embargo en estos mismos también la presión o la permeabilidad sanguínea se incrementa y es consecuencia o es el motivo por el cual se da una mejor intercambio gaseoso dentro de estos. Dentro de los temas que vamos a ver es la definición de difusión, los principios físicos de los gases, algunas de las leyes de los gases que son un chorro y están un poquito enredadas, la difusión de oxígeno, la difusión de dióxido de carbono y la difusión del monóxido de carbono. Bueno, vamos a ver que la difusión va a ser el proceso por el cual un gas o una sustancia en una solución dispersa en movimiento aleatorio va a pasar sus partículas en un volumen de una concentración baja a una concentración más alta. Como vemos en su estado inicial, en la imagen inferior, vemos cómo las moléculas se encuentran de manera anormal en un estado intermedio, vemos cómo la difusión va siendo de manera paulatina y ya en un estado final vemos completamente una difusión completamente ecuánime o igual. Los principios de los gases, vamos a tener que un gas va a ocupar un volumen. Este gas va a ejercer una presión dentro de un volumen y la frecuencia de consolidación va a ser de todas las paredes que van a estar determinadas por una presión. También vamos a tener que la temperatura va a ser proporcional a una concentración y va a dar como resultado la presión también. La temperatura va a determinar la velocidad del movimiento y la consolidación de todas estas moléculas dentro de un gas. Algunas de las leyes que vamos a ver es la ley de Bohr-Martin, en la cual nos dice que la presión va a ser inversamente proporcional al volumen de una masa a una temperatura constante. Aquí tenemos todos los volúmenes pulmonares, ya sean todos los gases. También la ley de Dalton, en esta nos dice que la presión total de un gas es igual a la suma de todas las presiones que ejercen algunos gases de manera independiente. Como es los gases que inhalamos de manera adecuada. Vamos a encontrar todas las concentraciones, la combinación de gases va a ser la presión total que va a ejercer. Presión 1, presión 2 y va a ser la presión total a nivel atmosférica o una atmósfera. Por ejemplo, la composición del oxígeno del aire atmosférico, vamos a tener que su mayor concentración es del óxido nitroso, el oxígeno está en un 20.5 y ahí en fuera se van a dar diferentes composiciones como es el argón, el anhidro carbónico, el neón, el helio, el hidrógeno, el ozono y el xenón como su menor concentración. Pero si vemos el nitrógeno es el que tiene mayor concentración y es el que mayor afinidad va a tener para llevarse a cabo mediante la difusión. Vamos a tener también que cuánto vale o cuánto es la equivalencia a la presión atmosférica del oxígeno. El aire atmosférico siempre tiene humedad y se satura de los receptores que van a ingresar durante las vías inspiratorias en la inspiración. Entonces vamos a tener siempre que la concentración de oxígeno, como lo vimos ahorita en la gráfica, es de 20.5. Entonces vamos a sacar la concentración por la presión atmosférica que se encuentra. Entonces, la presión parcial de oxígeno a nivel atmosférico va a ser de 159.22 milímetros de mercurio. Esto va a ser siempre por unas aguas disueltas que van a ejercer la tensión de vapor de agua, que esta también nos va a ayudar con el surfactante, como lo comentó Edgar en nuestra clase anterior. El aire no va a tener la composición a nivel alveolar va a ser diferente que a nivel de atmosférico, obviamente. En cada inspiración se sustituye una parte a nivel pulmonar y va a haber un recambio de un 80% únicamente. Va a ser una constante que se absorbe con el aire alveolar y se va a difundir desde los capilares pulmonares hasta los alveolos. Tenemos que el aire se va a desplazar desde la tráquea hasta el alveolo. En la concentración de oxígeno va a descender 1.5 por cada milímetros de incremento en la presión parcial de CO2. Entonces, si en la tráquea tenemos que la presión parcial es de 150 y la alveolar es 50, la presión alveolar
que se va a encontrar a nivel de los alvéolos va a ser de 102 milímetros de mercurio la presión parcial de oxígeno. Otra de las leyes que intervienen en los gases es la ley de Henry, en la cual nos dice que a una temperatura constante de una gas disuelta en un líquido va a ser directamente proporcional al que ejerce sobre todo el líquido. Entonces vamos a ver aquí la fórmula, que es la solubilidad de un gas. Va a ser P es la presión parcial del gas, S es la concentración de un gas o una solubilidad, y esta va a ser la constante de Henry. Entonces nos dice que va a ser igual un solvente, va a ser igual el solvente en la sangre, en los tejidos. Como vemos, el óxido nitroso tiene una afinidad de un 100% también. Vamos a ver el oxígeno, y en el ambiente vamos a encontrar que se encuentra un 80% de nitrógeno y únicamente un 20% de oxígeno a nivel atmosférico. Y todas estas sumas va a ser igual a proporcional constante a cierta temperatura. Vamos a tener también las concentraciones diferentes. Por ejemplo, lo que es la concentración por la ley de Henry del oxígeno es de 0.023 en el plasma. Del dióxido de carbono de 0.56. Como vemos, también es mucho más afín. Y del óxido nitroso es de 0.3 también en el plasma. Esto va a ser combinado con lo que es la hemoglobina. Vamos a ver también cuál es la relación de solubilidad entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Está igual la constante en la cual nos divide la solubilidad del CO2 con el oxígeno, y vamos a dividirlo, la solubilidad del dióxido de carbono sobre el CO2. Nos va a decir que el dióxido de carbono es 23.6 veces más soluble que el oxígeno en la sangre. Esto con la ley de Henry. Vamos a ver que con otras leyes cambia, y por eso se da de manera espontánea el intercambio gaseoso a nivel capilar. La solubilidad de oxígeno es 0.013 a 37 grados centígrados. Esto va a ser durante la sangre. Y la solubilidad del CO2 es de 0.02 a 37 grados centígrados y 0.07 durante la sangre. En cuanto a la ley de Graham, vamos a tener que para un determinado gradiente, la velocidad de difusión de cada gas va a variar de forma en cuanto a su peso molecular. Aquí vamos a tener entonces el volumen o la velocidad del CO2 en comparación con el oxígeno va a ser de 0.85. Entonces vamos a tener que, en virtud de su tamaño molecular más pequeño, el oxígeno va a difundir 1.7 más veces que el dióxido de carbono. Pero recordemos que la ley anterior, según la ley de Henry, el CO2 es 23.6 veces más soluble en la sangre que el oxígeno. Nada más, como vamos a ver, como más adelante, las definiciones, que se difunde más rápido el CO2 y el CO2 va a ser más soluble en la sangre. Aquí está, es la misma fórmula en la cual vamos a ver la solubilidad del CO2 y el oxígeno por la constante de la solubilidad 23.6 por su peso molecular, y nos va a decir que el CO2 va a difundir 20 veces más rápido que el oxígeno. Ahora, todas estas leyes se unen con la ley de Fick, en la cual nos dice que la difusión de un gas va a atravesar su superficie directamente proporcional al gradiente de concentración. Entonces aquí vamos a tener que la difusión va a estar dada principalmente por el volumen de un gas, se difunde a través de una unidad de tiempo. Va a estar también determinada por el área de membrana, por el grosor de la membrana y por el gradiente de presión. Asimismo, también va a estar dada por la solubilidad y el peso molecular. Entonces, yéndonos enfocados a nivel alveolar, vamos a tener
que el volumen de gas se va a difundir por la solubilidad que va a tener nuestro CO2 o nuestro oxígeno. Va a tener un intercambio de acuerdo a las características que se encuentran en este paciente, ya sea el área de membrana, que van a ser nuestros alvéolos, y el grosor de la membrana alveolo capilar va a ser también nuestro coeficiente de dilución. Y la gradiente de presión, pues va a ser la gradiente o el diferencial que vimos ahorita de solubilidad, ya sea del dióxido de carbono o del oxígeno dentro de la misma membrana alveolo capilar. Vamos a tener también que dentro de la velocidad de difusión va a estar determinada por un gradiente de presión del gas, área de secreción transversal de un vaso donde se haya circulado, la solubilidad del gas y la longitud del vaso. Y esto va a ser la raíz cuadrada en la fórmula del peso molecular. Y para fines prácticos también nos va a dar lo mismo. Vamos a tener el gradiente de presión, como lo vimos ahorita. El CO2 es más soluble, pero su gradiente de difusión del oxígeno va a ser mayor. Va a estar determinada la velocidad de intercambio por el vaso en el cual se haya circulando el gas. Entonces vamos a tener que la velocidad de difusión del gas va a ser mayor a nivel alveolar, porque como lo comentamos en un inicio, en los alvéolos se encuentra mucho más vascularizado en las vías inferiores que en las vías superiores. Va a estar determinado por la solubilidad del gas, como lo vimos ahorita, y la longitud del vaso. Bueno, ahora recordando todos estos principios que vimos ahorita, vamos a ver que la membrana alveolo capilar, pues es la membrana que se va a encontrar ya absolutamente desdicha entre lo que es el alveolo y va a estar rodeado por el capilar. La que vamos a tener que en un ser humano, en un promedio varón, tenemos 4.800 millones de alvéolos. Entre ellos va a estar 280.000 millones de capilares entre cada uno de ellos. Y en un humano, de manera normal, va a ser una superficie de unos 50 a 100 metros cuadrados. El Guyton nos dice que una persona, en un varón de 70 kilos, pues es de 70 metros cuadrados. Y el volumen sanguíneo que se encuentra en esta pequeña barrera capilar es de 156 mililitros. Entonces, nuestro poder mecánico o nuestra difusión va a ser de 156 mililitros en nuestros promedios 70 metros cuadrados. Entonces, dentro de la membrana alveolo capilar vamos a llevar que se encuentra una mayor difusión o un mayor intercambio gaseoso que a nivel de las vías aéreas superiores o a nivel de la tráquea. Entonces van a tener fibras de tejido elástico y conectivo y van a tener un factor surfactante. El factor surfactante va a tener también como función crear la tensión superficial de agua para evitar que el alvéolo se colapse, a diferencia de las vías aéreas superiores en las cuales pues, su tejido cartilaginoso pues, es rígido y pues, no tienden a colapsarse. La barrera alvéolo capilar va a estar compuesta, como lo vimos ahorita, por un epitelio alveolar, un endotelio que va a estar rodeando a lo que es el espacio intersticial. Y bueno, esta se va a realizar la hematosis por los gradientes que vimos ahorita de difusión que existe entre el alvéolo y el capilar. Esta va a ser de forma pasiva y bueno, vamos a ver que en los alvéolos se encuentra un mayor número de oxígeno que en los capilares pulmonares. Y el oxígeno pasa de manera interior por los capilares hasta que la presión parcial de estos mismos se iguala de manera igual por la ley de Fick o el gradiente de difusión, en las cuales lo vimos ahorita, pues las capacidades o los solutos de dicho gas se igualan entre los dos espacios. ¿Qué hace que el CO2 difunda hacia los vasos capilares? Va a depender del gradiente de presión que ejerce entre el alvéolo y los capilares. Aquí vemos que la PO2 es de 102 y la PCO2 es de 140. Entonces estas diferencias de presiones son las que nos va a dar. También va a ser que la superficie funcional de la membrana alveolo capilar
esté conservada, que no esté colapsado, como ahorita lo vamos a ver en una grafiquita, pero por ejemplo perdón, se me fue el aire. En una telectasia pulmonar, pues este espacio pulmonar, este alveolo se va a encontrar pues colapsado y pues va a depender también de la superficie alveolar. Del volumen de respiratorio minuto, también lo vamos a ver ahorita más adelante en un paciente que hace ejercicio, que el volumen por minuto pues se incrementa para poder llevar a cabo este intercambio gaseoso y propiamente ya en sí de la ventilación pulmonar. Bueno, vamos a tener que el 97% del oxígeno se va a transportar unido a lo que es la hemoglobina en el eritrocito y esta va a constituir la oxihemoglobina. Esta se va a distribuir a través de la membrana a todas las células del organismo y como vemos ahora nuestra célula de tener un 70% de oxígeno ya va a estar capturada a un 100% y por una mayor afinidad que va a tener el CO2 a nivel ya de los capilares, pues se va a dar el gradiente de difusión y se va a dar el intercambio gaseoso, pero pues ya a nivel de las células circulantes o sanguíneas. Y únicamente el 3% de nuestro oxígeno que queda se va a transportar por el plasma. Bueno, vamos a tener también que la capacidad o la afinidad de la hemoglobina va a incrementarse cuando hay un incremento en la presión parcial de oxígeno o una disminución parcial del CO2, únicamente una concentración de la disminución del mismo. Y aquí vemos únicamente en los cuales a nivel pulmonar se da los gradientes de presión y se da el intercambio gaseoso. Viendo un poquito más esquemática, vamos a ver lo que es la sangre capilar. Vamos a encontrar que nuestra hemoglobina viene cosaturada en 75% de oxígeno. Aquí vamos a tener la hemoglobina no oxigenada propiamente. Cuando llega a lo que es la membrana alveolo capilar, vamos a encontrar lo que es la difusión y la perfusión, que se da principalmente de 0.025 segundos a 0.75 segundos, este intercambio gaseoso de un 80%. Este es de manera constante, paulatina, y en 8 respiraciones constantemente se va a cambiar todo el aire que estuvo dentro del alveolo al capilar. Vamos a encontrar aquí que pues, bueno, la difusión va a estar incrementada por las presiones hasta que se igualan dentro de la PO2 y dentro de la presión parcial de oxígeno, tanto alveolo como capilar. Y aquí vemos ya cómo sale la circulación, pues ya saturada completamente la hemoglobina con un 100%. Vamos a tener también, como comentamos ahorita, el tiempo en que el hematín se desplaza a través de todo el capilar. Lo máximo es de 0.25 segundos, pero puede ser desde 0.25. Va a ingresar a la sangre y está limitada por las propiedades propiamente de la difusión de la membrana y no por la cantidad de sangre que se va a encontrar, a diferencia del oxígeno, que está dada principalmente por la capacidad de unirse a la hemoglobina. Va a tener unas limitaciones y vamos a tener que cuando el espesor de la membrana se incrementa, a diferencia del oxígeno, y que se disminuye cuando la superficie de intercambio incrementa. Vamos a tener también, como lo mencionamos ahorita, que es 200 veces más afín que la hemoglobina en el oxígeno. Por eso a nivel capilar se da el intercambio mucho más rápido del CO2 a diferencia del oxígeno a nivel alveolo capilar. Vamos a tener que la cantidad de cada gas, aquí tenemos el óxido nitroso, el oxígeno y el CO2, va a estar determinada por una presión parcial de oxígeno. No se combina con la hemoglobina y pues es un equilibrio rápido en cuanto a las presiones. Entonces, el que tiene mayor afinidad de nuestros tres grasas va a ser el óxido nítrico. Como vemos aquí en la gráfica de presión, tiene una mayor difusión que el CO2, a diferencia también del oxígeno, en cuanto a la cuestión de la línea del tiempo. Entonces vamos a tener una grafiquita como lo mencionamos ahorita. En nuestro lado derecho vamos a tener de manera normal la primera curva, vamos a tener cómo la presión se eleva hasta un 100 de manera normal. Sin embargo,
cuando vemos un engrosamiento en nuestra membrana capilar, ya sea por alguna enfermedad que esté haciendo, ya sea un efecto ahí de líquido o de masa o un EPOC o una enfermedad asmática, vamos a encontrar un engrosamiento ya de dicha membrana. Entonces, nuestro gradiente de tiempo se va a dar incrementado y no se va a dar un intercambio gaseoso de manera normal. A diferencia del aumento del flujo sanguíneo, por ejemplo, cuando una persona hace un ejercicio de manera normal, vemos cómo se incrementa también el tiempo en lo que es en la línea mayor a 0.75. Y nuestra gradiente de presión, pues vemos que lo último que alcanza son a 50. Esto se da a cabo a una vasoconstricción para poder llevar a cabo un adecuado intercambio gaseoso. También vemos que cuando una persona tiene emigrar o tiene viajar, pues la altitud o la presión parcial que va a ejercer en este paciente se va a incrementar el gasto cardíaco, se va a incrementar las resistencias vasculares para que ese intercambio gaseoso se dé de manera adecuada, como si de manera fisiológica el paciente estuviera haciendo ejercicio, pero únicamente es por los cambios de presión atmosférico que se van a encontrar. Bueno, dentro de la difusión de oxígeno vamos a tener que se altera por diferentes mecanismos, en los cuales va a ser el esfuerzo, o como lo mencionamos ahorita, la gradiente de presión o el incremento de la hipoxia alveolar y el engrosamiento de la membrana alveolo capilar, ya sea por lo que mencionamos ahorita, por alguna enfermedad de base o por algo que nos esté alterando ya propiamente. En reposo, la sangre tiene que ser igual a la presión parcial en 1/3 del tiempo. Y este va a circular, como lo mencionamos ahorita otra vez de manera repetitiva, 0.77 segundos en un capilar en reposo. Y con el esfuerzo va a disminuir 1/3 de su capacidad total. Factores que van a modificar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, vamos a tener la disminución del pH, el aumento en cuanto a la temperatura y el aumento en los incrementos del ATP, que va a desplazar la curva de la hemoglobina a la derecha, y también va a ser propiamente por los gradientes de concentración entre la PO2 y la PCO2. Dentro de la capacidad de difusión vamos a tener que el monóxido de carbono, esta es limitada únicamente por difusión, y de manera normal va a ser de 25 mililitros sobre minuto sobre mercurio. Y esta únicamente se va a dar con el esfuerzo. Ya se eliminó. Ahí está. Bueno. Viene con comercial. Patrocinado por. Bueno, ya casi para terminar, vamos a tener que el dióxido de carbono, la mayor parte, pues va a estar transportada por la unión a la hemoglobina. Esta se va a formar a carboxihemoglobina, y una pequeña parte lo va a ser disuelto al plasma con forma de iones. Y bueno, la presión parcial del CO2 en los tejidos va a ser mayor a nivel sanguíneo que a nivel pulmonar, y esto va a facilitar la difusión de la circulación hasta los alvéolos. Y bueno, la presión parcial de CO2 va a ser mayor en los capilares alveolares, y la difusión de los alvéolos
hasta que los capilares se igualan en ambos lados de la membrana alveolo capilar. ¿Cómo va a viajar el oxígeno, el CO2 en la sangre? En un 70% de bicarbonato, un 23% unido a la hemoglobina y un 7% de manera libre. Y esto. ¿Comentarios? Nada más quería comentar que pues a lo mejor todas estas fórmulas parecen molestas, ¿no? Y incluso podría ser considerada que lo pensaras que es algo muy de libro y que no se aplica, pero pues muchas de las cosas de las fórmulas que utilizamos para la ventilación pues están obviamente basadas en estos modelos. Una de las cosas que yo vi cuando estaba leyendo el tema es que se han hecho modificaciones. Por ejemplo, Bohr utilizó su fórmula para calcular el espacio muerto. Originalmente era en cadáveres, pero la fórmula se pudo a través del siglo XX pues, adaptar, ¿no? Por los primeros modelos murinos y posteriormente en seres humanos para realizar ecuaciones que te sirvan para la ventilación mecánica y que hasta el momento todavía se utilizan. Entonces, por ejemplo, en la ecuación de Bohr para calcular el espacio muerto, él utiliza, ¿no?, la diferencia entre el CO2 exhalado y el CO2 que se encuentra en el alveolo. El alveolo, pues muy difícil que lo midas, ¿no? La cantidad de CO2 que hay ahí. Entonces, se hace una modificación por parte de Enghoff y lo que hace es que usa el CO2 arterial para lograr calcular el espacio muerto, y hasta la fecha pues los que hacen cuando se hace un taller completo ventilatorio de un paciente, pues se utiliza esa fórmula para estimar el espacio muerto, que obviamente pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero pues nada más que yo sí considero que es importante por este tema, porque de aquí se basa mucho en lo que hacemos. O deberíamos hacer. ¿Algún otro comentario que hayan leído? No, pues nada más que de lo que comenta el doctor Alemán, pues sí tiene importancia, sobre todo para los temas subsecuentes de los cambios de presión, el aumento del flujo, el calentamiento del aire, la humidificación. Todo eso son cuestiones prácticas que se utilizan en las terapias que veremos en las clases subsecuentes. Las variables dinámicas y físicas, sí, el programa de la difusión y esos que realmente llevarlo a la cama del paciente sí va a ser muy complejo, ¿no? Todavía la cuestión de flujos, presiones, temperaturas, sí, pero en cuanto a partir de las propiedades químicas de los gases, hacer alguna modificación a tu ventilador pues realmente va a ser bastante complicado. Se van los modelos, ahorita por lo que más usa es el modelo porcino, pero pues sí, igual el entendimiento de esto es clave para los temas subsecuentes, pero pues igual no nada más para tener conceptualizadas las cosas a la hora de enfrentarte a un ventilador mecánico, pues realmente es difícil aplicar estas formas. Pues no, nada más. Vámonos. La clase será aproximadamente en un mes, me parece. Con un video ahí de... Sí,